Hola a todos, estamos acá por primera vez. Vamos a hacer inauguración de una sección nueva, son entrevistas a diferentes científicos y científicas que conforman nuestro instituto y la llamamos científicos y fronteras porque lo que queremos es transmitirles experiencias de gente que ha estado en otros países, en otros institutos y en este caso en particular vamos a entrevistar a Camila Neder. Camila Neder es bióloga, está haciendo su doctorado en el grupo de ecosistemas marinos polares y ella estuvo más de 2 años trabajando en un instituto bien al norte de Alemania, en un pueblito muy chiquito, y nos interesa conocer cómo fue su experiencia, qué es lo que aprendió, y más allá de todo el trabajo científico que hizo, cuáles fueron experiencias personales. Así que bueno, bienvenida Cami. Gracias Tami por darme esta oportunidad de esta entrevista. Bueno, antes de empezar a charlar específicamente sobre lo que te pasó en Alemania, contanos un poco qué estudias, cuáles son las preguntas que intentas responder en tu investigación. Bueno, estudio la distribución de los organismos bentónicos, o sea, que son los organismos que están asociados al fondo del sustrato, en un fiordo antártico llamado Caleta Potter. Es decir, que intento responder dónde están y por qué habitan un área determinada animales o alguna flora marina, como por ejemplo de los animales las esponjas, las estrellas, las ascidias, y de la flora marina las macroalgas. Busco explicar entonces cómo los cambios que se observan en las distribuciones de estos organismos están siendo afectados por las modificaciones ambientales en respuestas al cambio climático. O sea, para que quede un claro, porque por ahí la palabra bentónico genera algo de ruido en las personas, en todos nosotros, lo que no estudiamos el bentos. Entonces el bentos es lo que vive asociado al fondo del mar, ¿no es cierto? Al contrario de peces o tiburones Sí. que viven en lo que se llama pelagial, que es lo que está flotando en el agua. Y mencionaste el tema de fiordos, ¿no es cierto? ¿Qué es un fiordo? Bien, los fiordos son ingresos al agua en zonas de continentes que están rodeados por montañas. Son muy similares a los golfos, pero mucho más estrechos y tienen un origen glaciar. Base Carlini, que es donde está, es una de las bases científicas en donde está ubicada en Caleta Potter, que es de dependencia argentino-alemana, ahí es donde hacemos nuestras investigaciones y está emplazada, digamos, en este lugar, en este fiordo. Junto, bueno, viene hacia las orillas o tiene la posibilidad de tener una entrada, una salida directa al mar, entonces está bien ubicado en las orillas de este fiordo. Y algo que a veces solemos decir es que, bueno, ¿cómo emplazarla hacia el bien al norte o el noroeste de la península antártica? Porque, bueno, en la parte del Polo Sur a veces es más complicado determinar bien dónde es un norte, pero si queremos hacer una referencia, son más o menos a unos 1000 kilómetros, un poco más de 1000 kilómetros desde Tierra del Fuego en dirección hacia la Antártida. Claro, 1000 kilómetros en barco desde Tierra del Fuego, genial. Genial Sí, esa referencia. en dirección Eh, recta. Claro, nada de 1000 kilómetros y va a llegar. Bueno, bien, cambio de clima en Antártida. Excelente, me parece que es súper entendible la motivación. Creo que cualquiera quisiera estudiar cambio climático en Antártida, aparte de la responsabilidad que eso implica, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí es algo. Contanos tu caminito, cómo es que llegaste ahí, cómo es que llegaste a enganchar ese tema. Siempre digo que creo que tuve la suerte de tocar la puerta en el momento indicado. Lo conocí al doctor Ricardo Saade, que es profesor de Ecología Marina de la Universidad Nacional de Córdoba y también el jefe de grupo de Ecosistemas Marinos y Polares del Instituto del IDEA de CONICET. En ese momento estaba en pleno desarrollo un proyecto internacional llamado INCONET, que él participaba y dirigía en ese momento, y se necesitaba entonces responder dónde están y por qué están ciertos de estos organismos bentónicos en Caleta Potter. Entonces, en el marco de mi tesis de grado, Ricardo me propuso el tema y accedí, me gustó mucho el tema y a la posibilidad, incluso en ese momento, de viajar para Alemania para contactar con otro grupo de investigación que pertenecía también a este proyecto internacional. Entonces, a partir de ahí se abrieron también las puertas de lo que es mi tesis de doctoral. Y, claro, Ujú. también la investigación en Alemania. Claro, exacto. Sí, bueno, y bueno, hablando de tema general, ¿no es cierto? El lugar de trabajo, irte a Alemania, eso es súper motivador, pero
¿Tuviste alguna otra motivación específica del tema en particular que te ayudó a definirte? Me gustó mucho la idea de, bueno, bien como dijiste, ¿no? La idea también de tener esa posibilidad de viaje, pero puntualmente el tema, esa visión amplia e interdisciplinaria que exige una respuesta o responder ante una pregunta ecológica. Hoy en día, una de las actividades que más me motiva es lo que es el manejo de datos y la organización interdisciplinaria que la modelización también exige y es necesario llevar a cabo. Y también la particularidad de hacer investigación con un método que es poco invasivo para el ecosistema, porque dependo sobre todo de mi computadora, básicamente, y de distintos Ujú. programas que se pueden utilizar en la computadora. Genial. Sí, eso es súper interesante y súper bueno para el ambiente, ¿no? Métodos no extractivos. Pero bueno, mencionaste al pasar que hacías modelización, es algo que está medio en boga hoy en la ciencia y es algo medio difícil de conceptualizar, de entender. ¿Puedes explicar más o menos qué significa modelizar? Bien, o sea, contándote un poco de lo que hago, es principios, es recolectar o recompilar datos ambientales, como por ejemplo podría ser la salinidad, la temperatura del agua, combinar eso con datos biológicos, como es la presencia o la ausencia de ciertos organismos bentónicos, y luego se relacionan matemáticamente, estadísticamente, informáticamente, con sistemas de georreferencias, y se obtienen así un mapa final que ese sería el modelo final, sería la Ujú. respuesta a este proceso de modelización. Entonces, se obtiene en ese mapa donde se muestra la distribución de un organismo que está asociado a ciertas variables ambientales que afectaron esa distribución. Y todo este proceso, que trato de resumirlo en pocas palabras, es lo que sería de principio a fin la modelización. Perfecto. Pero bueno, vos hablas de mapas, pero en el imaginario colectivo mapas se asocian al mapa geográfico, al mapa cartografía, a la cartografía. ¿Cómo o para qué se usan tus mapas en particular? Bien, bueno, indudablemente yo estoy hablando de otros mapas, o sea, no son esos típicos que podemos llegar a ver quizás en Google Maps o en algún otro sistema cuando nos intentamos orientar y llegar a la casa de alguna persona, sino que me recuerdan mucho más a aquellos que pintaba en la primaria, por ejemplo, en donde veíamos el mapa de Argentina y teníamos que pintar y colorear en dónde estaba el bosque chaqueño, por ejemplo, o en dónde estaba el bosque serrano. Eh, Parecido a eso son los mapas de distribución que hago en este momento. Entonces, estos mapas aportan información crucial para poder identificar áreas que serían sensibles a cambio climático o áreas que se pueden asignar hacia la protección o también áreas que podrían llegar a ser invadidas porque tienen el ambiente propicio para que ingrese alguna especie exótica. Entonces, sería en un área coloreado ciertos lugares en donde la especie podría desarrollarse. Ujú. Perfecto. Sí, para mí es súper interesante el tema, las aplicaciones que puede llegar a tener. Pero bueno, volviendo a todo el científico y científica sin fronteras. Es interesante, es muy interesante todo el proceso que vos atravesaste, desde tu tesina hasta tu doctorado y bueno, y en un futuro supongo que será igual. Em, Pasaste un tiempo en un instituto, en un pueblito bien al norte de Alemania, como ya dijimos, en una ciudad muy chiquitita llamada Bremerhaven. Eh, Contanos un poco qué fuiste a aprender y por cuánto tiempo. Bien, como parte de mi doctorado, ya inicié en el 2018, tuve la oportunidad de viajar a Bremerhaven y colaborar con un grupo que era este mismo grupo con el cual había ya colaborado en la instancia de mi tesina de grado en el 2015. Y allá se llamaba, digamos, el grupo se llama Ecología Funcional, que es del Instituto Alfred Wegener Institute, que lo mencionábamos también AVI, esa W del medio suena como una B corta en alemán, que este instituto es una institución que se dedica a las investigaciones marinas y polares, principalmente abarcando 4 temáticas, lo que es la biociencia, la geociencia y la dinámica del clima, y también un poco por separado tiene todas las cuestiones tecnológicas aplicadas a esto, o sea, como todo el sistema de informática y tecnológica.
Y a diferencia de ese 2015, el intercambio que tuve esta vez fue financiado por una beca llamada ALEARG, que es del Servicio de Intercambio Alemán, que es más conocida también sino como DAD, y me quedé por 2 años y 2 meses. En aquella otra instancia había sido por este proyecto que les comentaba de el IMCONET, ¿no? Y para esta beca estuvo muy bueno y creo que es algo que me sigue emocionando hasta el día de hoy, porque me postulé y luego de varias instancias evaluativas, solo 3 personas fuimos las que pudimos viajar y conseguir esta beca. Y eso efectivamente, bueno, es algo de lo que me sigo sintiendo orgullosa y creo que es un gran, gran logro. Y este Claro, segundo eligieron a viaje, tres personas en todo Argentina. exactamente, 3 personas en toda Argentina que eran entre postulantes a doctorado o postulantes a postdoc. Entonces, bueno, también ahí había creo que una gran competencia por el hecho de que yo estoy en mi carrera de doctorado y no tengo el doctorado aún completo. Claro. Y bueno, entonces, este segundo viaje me permitió a mí ahora enfocar en lo que serían las variables ambientales que afectan a estos organismos bentónicos y que son variables que están relacionadas con el derretimiento de los glaciares. Una de las que intenté modelar también, o sea, simular cómo es el material particulado en suspensión, que sería todo el material terrestre que es arrastrado al ambiente marino por una erosión del agua de deshielo. Entonces, el glaciar se derrite, esa agua forma como si fuese un río, y ese río en su correr va arrastrando materiales de la tierra y llega en un momento a la parte marina. Con todo esto, entonces pude aprender mucho más, no solo de esta variable ambiental que te comento, sino también de ciertas herramientas de modelización, como por ejemplo la geoestadística, que permite modelar espacialmente, o sea, por ejemplo, en todo caleta Potter, cómo es la concentración de este material particular en suspensión. Y también entender un poco más de modelos oceanográficos y de lo que es el transporte de partículas de sedimento. Genial, perfecto. Eso súper. Trabajar desde Alemania en un tema que es en Antártida, es de Argentina, es alguna cosa media loca. Pero bueno, contanos más en lo personal, más Totalmente. el tema laboralmente, ¿cómo te adaptaste? Sobre todo si Alemania es un lugar donde se habla un idioma muy difícil y muy diferente al nuestro. Sí, creo que ya para ese entonces la jugaba un poquito más de local, hablando en términos futbolísticos, porque con esa oportunidad de haber estado ya desde hace más tiempo, bueno, ya conocía el sitio, conocía también un poco del idioma, había empezado a aprender alemán, entonces, bueno, hubo ahí otras situaciones que fueron diferentes. Sin embargo, también tuve que aprender muchas cosas, entre ellas lo que es el mecanismo y la jerarquía de cómo se organizan las investigaciones. También que hay un respeto, perdón, totalmente estricto al tiempo, que es una representación incluso del respeto hacia otra persona. Eh, y también que son muy claros con las palabras y que o sea, no se dan vueltas. Si se necesita algo, es sí y allá se va. Si no se necesita, es no y allá no se va. Y está bien cualquiera de las dos instancias. ¿Qué otras cosas más? También, bueno, pude identificar un poco más el por qué vienen de algunos dichos alemanes que al principio no los entendía. Uno, por ejemplo, es Das ist nicht mein Bier, que del alemán significa esa no es mi cerveza, y que bueno, que cobró mucho sentido porque en ese respeto, digamos, por quién hace qué cosa, es efectivamente, bueno, si eso no me compete, creo que sería un poco la traducción local, si eso no me compete, no me voy a involucrar en eso. Y Es que, como bueno, sería un trabajo en equipo, donde cada uno tiene su exactamente, o sea, rol. exactamente, hay mucho trabajo en equipo donde cada uno tiene su rol, pero al mismo tiempo a veces eso es medio complicado porque sí o sí Mm, dependes de esa única persona que está capacitada para hacer eso, cuando quizás hay otras personas o que se puede generar ese conocimiento incluso también desde el trabajo en equipo. claro. Y Ujú.
Y, o sea, precisamente esto destaca que hay una muy buena comunicación también entre los colegas y que es Ujú, fundamental tener esa comunicación para poder lograr una buena investigación también, ¿no? claro. Y todo esto Ujú, es lo que me parece que está más a flor de piel en Alemania en general, en Bremerhaven en general, pero bueno, puntualmente también en la experiencia que yo tuve en mi trabajo de grupo, ¿no? Y ujú. bueno, lo más desafiante sí que creo que fue el día a día, el hablar en alemán, el tratar de manejarme en el día a día, porque en lo que es ciencia y en lo que es en el ABI también mucho sucede en inglés, aunque no todo, pero la mayoría sí. Entonces ahí me manejaba mucho más cómoda, pero bueno, salir a la calle era otra cosa. Eh, y hablar el idioma en ese sentido, digamos, para poder conectar en una cuestión cultural y en una cuestión de poder compartir bien en el entorno, me parece que es fundamental. Y bueno, una de las cosas para mí más graciosas, la primera vez que entré a un supermercado, más allá de tratar de entender qué era lo que estaba comprando, es que hay una cantidad de cervezas diferentes, de tamaños de las botellas chiquitas, una cantidad de bollitos de pan diferentes también, que dicen que tienen más de uno por día diferente, eso sí es verdad. Y también salchichas Terrible. que están enfrascadas, eh, frascos de vidrios, y hay, no sé, de todos los tamaños. Eso fue como algo muy gracioso que dije, ¿y esto qué es? Pero bueno, Ay, no, siempre digo que qué gracioso. Alemania y la cultura alemana es mucho más que pan, salchichas y cervezas, que a veces es lo que más costumbre nosotros como argentinos Sí, tenemos la idea se de nos viene a la Alemania. cabeza. Igual, si los probaste a todos, pero no quería, si es uno por día. Ah, no, sí, llegaste. Llegaste incluso a repetirlo. Sí, Pero bueno, ahora me a dan los ganas de panes hacer creo que sí. los panes y las salchichas y las cervezas, más o menos, a la Las mitad. salchichas y las cervezas todavía me falta mucho. Es hora de volver. Pero bueno, contanos, me dan ganas de conocer bien cómo es por dentro la ciudad. Es un pueblito pequeño de Alemania, me parece que es eh, algo distinto a lo que tenemos en la cabeza de Berlín, ¿no es cierto? Yo me imagino Berlín como una ciudad súper gigante y Bremerhaven debe ser algo diferente. Sí, bueno, o sea, es una ciudad pequeña, pero si la comparamos, sí, si la comparamos creo que con cualquier ciudad argentina, indudablemente es una ciudad pequeña, pero mucho más chica que Berlín. Berlín es una ciudad totalmente multinacional también. Ujú, Em, Creo que luego de todos estos 6 años de ir y venir a Bremerhaven y volver a Córdoba, pienso que Bremerhaven es un poco mi segundo hogar. Eh, Creo que no, o sea, no es una ciudad súper espléndida en cuanto a la imagen que a veces tenemos de Europa, con todos esos edificios ostentosos, pero es una ciudad a la que yo le agarré mucho cariño. Está ubicada bien al norte de Alemania. Es una ciudad portuaria que está en la costa del río Weser y desemboca hacia el Mar del Norte. Pero aún así, si bien es una ciudad pequeña y se la puede recorrer en 4 días, quizás bastante completa, o los lugares turísticos se la puede recorrer en poco tiempo, tiene muchos museos que para mí son súper interesantes. Por ejemplo, está un museo que se llama el Museo del Clima, u otro también que es sobre la historia de los migrantes, o sea, inmigrantes y emigrantes que salen desde el ujú. barco desde esta ciudad portuaria, porque Bremerhaven significa puerto de Bremen, entonces pertenece a lo que es la región de Bremen, pero está separada de la región de Bremen. Y esos dos Claro. museos muestran cosas muy interesantes. ¿Y la gente tendía a migrar o a inmigrar? O sea, a emigrar o a inmigrar. ¿Se iba o llegaba? Sí, tendía que desde el puerto de Bremerhaven sea para emigrar. Claro, se iban. De Ujú, hecho, tuve la posibilidad de irse, claro. ujú. Tuve la posibilidad, pero también había muchos que llegaban ahí, ¿no? Y que creo que esos después está muy buen hecho ese museo porque hay varios recorridos y es gente que también, bueno, después queda en Alemania y se queda en Alemania, por ejemplo. Y yo tuve la posibilidad de tratar de traquear un poco la información de mi apellido
Y Ujú. si bien no son mis parientes, pero después con otros cursos académicos me encontré con quizás un Los primo Neders. lejano en donde contaba también esa historia, otros Neders, en donde habían salido desde Alemania a Estados Unidos. Y por ejemplo, ese dato fue algo que cuando esta persona me lo contó, yo dije, ¡ay, yo lo vi en el museo! Y eso, no sé, eso fue, creo que está buenísimo porque la historia que tienen, la cantidad de investigación que desarrolla este museo es alucinante. También hay Ujú. un hotel que es bastante parecido a ese edificio famoso de Dubái, que es como medio alto y largo y con una forma curva, que también es foco de referencia cerca de la costanera de Bremerhaven. Hay lagos, hay molinos de vientos que se pueden ver desde esa costanera. Hay muchísimos caminos para poder recorrer en bicicletas y creo que hay algunos otros pequeños recovecos que son pocos transitados por los turistas en general, porque sí, en Bremerhaven hay mucha gente que va de turismo, no solo asociado a las cuestiones marinas o a estas cuestiones portuarias que comentaba, sino también a un evento puntual que sucede cada 5 años que se llama Sail, en donde vienen barcos de distintos lados, incluso en algún momento, por ejemplo, estuvo la fragata y ¿Qué algunos otros fragata? barcos argentinos, Ah, la la fragata argentina. mm, Y eso, bueno, también estuvo muy bueno de poder haberlo visto en algún momento. O sea, todo ujú. gira en torno a lo que es el mar y a su investigación, porque está el puerto, hay empresas de transportes, de containers, en una de las universidades que tienen estudios en lo que son las cuestiones marinas, por ejemplo, ingeniería asociada a lo marino, y también, bueno, el AVI. Entonces, todo circula en lo que es en relación con el agua. Y también porque tiene esta salida al Mar del Norte, ¿no? Que también provoca que llueva muchísimo en Bremerhaven, más o menos un tercio del mes llueve, entonces uno se lo pasa todo el tiempo bajo lluvia y Claro. creo que eso es algo de lo que más aprendí en el día a día a transitar. Siguiendo la línea de los dichos, hay un dicho que dice, Wir sind nicht aus Zucker, que significa no estamos hechos de azúcar. Entonces es como una manera muy dulce de hacerle recordar a la gente, che, bueno, tranqui, salgamos igual, hagamos el plan igual, porque la lluvia no nos daña y podemos continuar con esa idea, con ese plan, no importa que nos mojemos. Ujú. Pero bueno, aprender a manejar la bicicleta abajo de la lluvia o abajo de la nieve, creo que sí fue uno de los desafíos más importantes que tuve como mediterránea cordobesa que soy, ¿no? Sí, tal cual, la lluvia. Uno no está acostumbrado acá en Córdoba ni a la lluvia ni al frío extremo. Dos de tus, dos de tus cosas que están alrededor de tu tema, frío extremo, lluvia. Bueno, y el Sí. AVI, contanos cómo es el instituto, cuál es cómo, a ver, no me imagino, un instituto, tamaño, cómo se manejan. Bueno, creo que es un instituto alucinante y enorme. Tiene 4 edificios principales y también algunos alrededor separados. A ver, como para hacer una imagen de idea, sería como si nos vamos, por ejemplo, a la ciudad universitaria. Entonces hay el edificio tal y tal y tal, pero que ambos pertenecen a la misma facultad. Bueno, sería un caso así semejante. Ujú. No llega a la inmensidad de lo que es Ciudad Universitaria de Córdoba, pero haría, digamos, puedo hacer alusión a eso. Y en eso, bueno, en esta inmensidad bastante grande me perdí varias veces, pero bueno, por suerte mi oficina estaba en el primer piso, entonces ya aprendí fácilmente puerta a la derecha, a la izquierda, primer pasillo, ahí estoy. Y esa oficina tenía una linda vista y creo que, bueno, una iluminación privilegiada porque daba hacia la dársena, en donde incluso en algún momento podía ver barcos. La primera vez no entendí nada porque yo estaba en la computadora un poco mirando hacia abajo, miro hacia el costado de la ventana y veo
como un edificio que se está moviendo y dije, ¿qué pasó acá? Pegué un grito y después vino una de las jefas a decirme, mira, mira el barco que está entrando. Y bueno, ahí entendí, ya me familiaricé con la entrada de barcos, pero lo primero que pensé fue, ¿por qué se está derrumbando este edificio? ¿Y por qué apareció un edificio acá? Sí, y bueno, a pesar del tamaño que tiene el AVI, la organización que tiene facilita muchísimo el trabajo, tanto en estas secciones de investigación que comentaba, como también en la parte administrativa, en la parte de mantenimiento, en lo que es la provisión de servicios, en lo que es también la transferencia de conocimiento y de tecnología. Entonces está muy bien organizado, un poco en asociación también esto de quién hace quién, o sea, bien definidos los roles. Hay espacios Claro. comunes en donde, por ejemplo, podíamos compartir con otros estudiantes o con otros investigadores, como por ejemplo una cocina grande en donde de hecho yo me juntaba a comer con mis colegas de doctorado o con otros, digamos, compañeros latinos también. Y también hay anfiteatros que están adaptados para videoconferencias masivas, que bueno, en este año o el año pasado, puntualmente pandemia, eso fue una gran ayuda para que el AVI pueda continuar con todas las investigaciones también y con todos sus proyectos. Y también tienen laboratorios que son de gran porte. Una de las cosas que bueno, me sorprendió mucho y que me pareció fantástica es, por ejemplo, los frigoríficos de menos 80 grados, que si bien yo no necesito muestras o no tengo muestras de la Antártida, tengo un montón de colegas, y tanto de acá de Córdoba como de allá de Alemania, que necesitan conservar las muestras tanto del Ártico como del Antártico. Y bueno, haber visto esos frigoríficos también fue algo como bueno, muy sorprendente. Claro. Sí, me imagino. Y bueno, hablando de esas cosas que te fascinaron, ¿hay algo que te gustó mucho? ¿Qué cosas te gustaron de allá mucho que ahora las extrañas? Bueno, siempre honestamente me sentí muy cómoda en lo que es el AVI y Bremerhaven. Entonces, bueno, ese extrañar es más entre Argentina y Alemania como entidad en general. Mm. Pero extraño la posibilidad de ir a trabajar y transitar a la ciudad en bici. Eso estaba muy bueno y muy cómodo también. El Parque Central tiene un parque, un parque principal, ¿sí? En donde incluso había algunas ardillas que como fauna completamente diferente a lo que he visto acá, creo que eso sería algo que puedo extrañar. Y el tener un sitio, bueno, grande, en donde poder tener, por ejemplo, una oficina amplia, en donde tener un espacio para poder organizar tanto reuniones laborales y seguir interactuando con esas personas, está muy bueno también porque ayuda eh, a, al- a continuar con una investigación, pero también relajarse y poder tener quizás en un almuerzo sucede un nuevo proyecto o una nueva idea. Eso creo Tal que cual. también está muy bueno. Y la infraestructura digital que tiene el AVI, creo que eso es algo que sí extraño, sobre todo, insisto, en el momento de pandemia actual, en donde todo pasa mucho por lo que es videollamadas y videoconferencias. En el AVI se facilita la utilización de ciertos software y la utilización también de plataformas digitales para videoconferencias. Eh, y dentro de las administraciones también hay una disminución en lo que es la burocracia para las publicaciones, por ejemplo. Mm. ¿Quién se encarga de contactar o del pago de lo que es una revista, por ejemplo, dentro de lo que es el desarrollo de la publicación científica? La cercanía al agua, eso también es algo que extraño. Y bueno, y el trabajo grupal apoyado con acciones en contra o, digamos, o acciones para mitigar el cambio climático con colegas que Ujú. tenía allá, eso es algo también que extraño un poco de estar acá y no tenerlo. Y en cuanto a hacer investigación acá y allá, ¿podés marcar algunas diferencias? Bueno, sí, sí, o sea, indudablemente me parece que está arraigado a la historia, en la disponibilidad económica y en la toma de decisiones políticas para hacer ciencia, digamos, o de lo que se decide para invertir en ciencia. Entonces, si bien creo que ambas formas son muy valiosas, por un lado acá somos muy creativos en diseñar proyectos y en adaptarnos a los distintos cambios que puedan suceder. Mm. eh, y también aprendemos a ejercer distintas actividades, digamos, una misma persona tiene que ejecutar, digamos, o hacer distintas actividades.
Y por el otro allá te puedes dedicar a veces exclusivamente a lo que es la investigación planeada porque hay otra persona encargada de otros aspectos, por ejemplo, administrativos o financieros, para poder desarrollar el proyecto. Y la red laboral también del ABI es tan amplia que si bien como científicas y científicos tenemos que hacer un poco este trabajo en multitareas, el sistema de trabajadores allá del Instituto del ABI facilita mucho esto de el arreglo de la infraestructura, la accesibilidad a las licencias de software o la colaboración, digamos, con técnicos que serían como, por ejemplo, el equivalente a nuestro CPA. Entonces creo que si bien ambas instituciones o ambas entidades hay un rol desarrollado para eso, bueno, la conexión y la comunicación me parece que es fundamental. Y también hay bastante más confianza en lo que es el trabajo de la persona que tengo al lado. Hay una conciencia en donde si se trabaja en equipo, hay un beneficio grupal también. Ujú, Entonces, si bien las jerarquías están mucho más estrictas, la organización estructurada me parece que es algo que está muy bueno por valorar, como también lo que es la valoración del tiempo, ¿no? ujú. Pero en cuanto a esto de la valoración del tiempo, pienso que a veces ante una cuestión de impresibilidad que suceda, que no se desborde mentalmente, bueno, es algo que es una faceta que creo que yo he podido aportar en eso, decir, bueno, a ver, esperen, calmemos, volvamos a empezar, pero no de perdí un minuto y ya no puedo continuar. Claro. Bueno, sí, buenísimo. Eso es totalmente cierto. Em, y bueno, salgamos un poco del laboratorio del ABI afuera. Contanos un poco las actividades que pudiste hacer, si es que pudiste hacer alguna actividad que no tenga relación con tu trabajo. Bueno, sí, creo que he podido hacer un montón de cosas, pero también mucho sigue algo en línea con lo académico. Bueno, fuera de eso puedo decir que participé de vóley, de juegos de vóley o de zumba, eso eran actividades que me gustaban. Pero también, bueno, siguiendo un poco en línea con las cuestiones académicas, en realidad, si bien todo mi trabajo fue de oficina, tuve la posibilidad de participar de otras actividades, sobre todo en lo que son de comunicación científica, o una de las actividades que pude realizar que me encantó porque fue mi primera campaña arriba de un barco, fue en el barco de Henke, no tiene nada que ver con mi investigación, pero sucedió la posibilidad y bueno, me ofrecí para poder colaborar con otra persona que necesitaba dentro de este gran grupo al que yo estaba perteneciendo en el AVI. Y ahí recolectamos muestras de organismos bentónicos y del fondo marino del Mar del Norte, y eso fue algo que me encantó de haberlo visto porque fue lo más cercano a salir de la computadora en el marco de mi investigación quizás. Y también participé de un proyecto alemán que se llama HiC, que consiste en colaborar con actividades científicas con alumnos del secundario. Entonces yo tuve a mi cargo a 3 alumnos del secundario y desarrollamos parte de modelos de distribución de especies de un erizo, por ejemplo. Entonces ellos aprenden también no solo de la ciencia y del proceso científico, sino también que ellos empiezan a pensar y a desarrollar su propia investigación, digamos. Que creo que esto es Ujú. algo lamentablemente que aún no está diseñado en Argentina y me parece que estaría muy bueno poder incorporarlo. Sí, para explotar el mar, ¿no? El estudio del mar. Sí, exactamente, para poder, o todo en general, digamos, todo lo que son las STEM, o sea, toda la parte de ciencia, tecnología y arte y literatura combinado, todo eso interactuando desde primera edad temprana, digamos, como lo que sería la secundaria, con personas que ya están desarrollando esas actividades, creo que también eso está fantástico. Y bueno, Ujú, también pude sí. participar de ciertos congresos y de conferencias internacionales. Pude participar de la conferencia de la DAD en la ciudad de Hannover, en donde presenté uno de mis resultados, que hoy es parte de una publicación. En otra conferencia en Berlín, entonces bueno, las conferencias también me permitieron ir viajando un poco. Puntualmente en esta conferencia en Berlín estuvo muy bueno porque presenté uno de los pósters que ganó un premio al mejor cuarto póster, perdón, una mención al mejor cuarto póster. Eh, y colaboré también con la primera reunión de un proyecto internacional nuevo que se llama Coast Guard,
que creo que también fue una experiencia fantástica que me permitió y al día de hoy me sigue permitiendo abrir las redes de contactos institucionales y con otros colegas científicos que están ubicados también en otros lados. Entonces, si bien hay una línea o un hilo rojo en conexión con la academia, siguen habiendo, digamos, algunas actividades fuera de eso. Pero de lo que te comentaba al principio de la comunicación científica, por ejemplo, en el 2019, con algunos de los miembros del ABI, fundamos un grupo que se llama Avis for Future, que hace un poco alusión al movimiento de Greta Thunberg, donde estaban en este Viernes para el Futuro, en donde cada viernes los estudiantes de las primarias y de secundarias salían a las calles. Entonces, un poco en alusión a eso, surge este grupo en el que participamos de algunas marchas y de algunas reuniones de mitigación del cambio climático. Y después, el año pasado, en junio del 2020, con la pandemia, lanzamos un programa en vivo, porque ya las interacciones en presenciales ya estaban más complicadas y no se podían realizar. Entonces, en este programa en vivo en YouTube, que se llama Wissenschaft für Wohnzimmer, que significaría Ciencia para el Living, cada jueves a la tarde hay un invitado o una invitada en donde da una charla en relación a la ciencia y en general también a cambio climático. Así que bueno, invitadas estás para chusmear un poco eso también si alguien quiere. Sí, genial. Dejamos el link por ahí y esto es solo es para público general, ¿puede acceder cualquiera a estas charlas? Sí, puede acceder cualquiera, pero lamentablemente está destinado, o lamentablemente para mí, Argentina, local, que hablo castellano, pero está destinado para el público alemán. Si bien hay algunas charlas en inglés, en donde yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de dar la primera charla en inglés, es para público general, pero sobre todo que pueda hablar alemán. Claro, Aunque hay claro. otra de las actividades que pude realizar, que en estas sí están en distintos idiomas, y también súper invitada para que los puedan ver, que es de un proyecto que se llama Es war einmal Wissenschaftliches, se me cruza un poco, Wissenschaftliche Kurzgeschichten, que significa es war mal, significa érase una vez, o como lo diríamos nosotros, había una vez, y la Había una vez. segunda parte es un cuento científico. Claro, érase una vez, un cuento científico. Y con este proyecto creo que sí, este fue uno de los más interesantes que pude tener, en donde hacemos escrituras de cuentos infantiles con base científica. Entonces se ofrecen historias cortas sobre nuestro planeta, el mundo de la investigación científica y las actividades que como científicas y científicos realizamos. Y esto sí está en distintos idiomas. Y por ejemplo, ahí está la historia que hice yo, que escribí y tuve, bueno, mucha ayuda del grupo completo también, que habla de Plumi, la personaje principal es Plumi, es una pluma de mar que está sufriendo los cambios del entorno en Caleta Potter, un poco asociado a esto del material particular de suspensión que te comentaba antes. Y esto es gratis y se puede descargar, así que también, bueno, después dejamos accesible Dejamos el el link. link para que las personas puedan acceder. Sí. Perfecto. Son cuentitos para niños y Sí, adultos también. cuentos para niños, Yo- más vale que adultos también, porque la idea es desarrollar en realidad un acompañamiento tanto del adulto que pueda estar leyendo el libro, como también así de docentes, porque hay una sección que se llama ¿Querés saber más? Entonces en esa sección se amplía un poco más del conocimiento abocado ahí, como también se dejan links de accesos para otra información y siempre disponible la autora o el autor del cuento, digamos. Perfecto. Entonces, para adultos, niños y docentes también. Excelente. En español. Sí. Buenísimo. Bueno, buenísimo. La verdad que es súper completo tu experiencia. Hiciste de todo un poco. Supongo que en lo personal esta te habrá hecho crecer un montón. Tu experiencia particular, pero la experiencia de irte afuera, ¿cómo la viviste? ¿La recomendarías? ¿No la recomendarías? Sí, sí, indudablemente. Em, creo que, o sea, estoy convencida que toda actividad de intercambio o toda actividad que nos saca un poco de nuestro ambiente conocido y nos posiciona en un entorno diferente es más que enriquecedora y mucho más, por lo tanto, recomendable. Em, Ujú. o sea, creo que no solo aprendí
cuestiones de la cultura o de otra cultura, como sería la cultura alemana, o de llevar a cabo distintas acciones cotidianas, distintas actividades cotidianas o profesionales, sino que también crecí mucho en un montón de otros aspectos, en la valoración propia, en la valoración colectiva, en lo que es el trabajo y la cultura, tanto mi cultura argentina como la cultura alemana, y poder involucrarme un poco en eso. Comprendí también la importancia que tiene el establecer una red de trabajo y de comunicar lo que hacemos como científicas y científicos, de escuchar a la sociedad y de organizar actividades que están ahí, que son necesarias de hacer y que hay gente que quiere escuchar. Entonces, poder participar, involucrarse y dar un poquito más allá de la investigación puntual o el objetivo puntual de mi proyecto, creo que eso es algo que fue, bueno, fantástico y que me hizo indudablemente que crecer en esta experiencia. También aprendí a mostrar las debilidades y las fortalezas que tenemos, o sea, porque de esa forma creo que se pueden generar relaciones que son mucho más sanas y que no van a afectar tampoco en lo que es una colaboración académica ni en el resultado científico, sino que al contrario, sucede sí, relaciones mucho más enriquecedoras y desde este bien fundamento de trabajo grupal para poder desarrollar algún otro proyecto científico. Sí, genial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Em, y creo que esperemos desde acá, desde el proyecto este de comunicación científica que tenemos de la idea, lo empezamos con esa misma idea, ¿no? Como que cada uno colabore con la mayor fortaleza, reconociendo las debilidades que tiene y pidiendo ayuda en eso. Ujú. Bueno, y para cerrar un Totalmente. poco, eh, a ver si le puedes dar algún consejo a alguien que esté haciendo ciencia y se quiere ir afuera. Bien, sí, creo que cualquier persona que desea hacer investigación en algún otro país, mi consejo es que directamente busquen las posibilidades con proyectos, con becas, con cursos, con cualquier posibilidad de intercambio académico, y que se contacten directamente con la investigadora o el investigador que tienen en mente, con quien quisieran realizar una pasantía, porque pienso que a veces, bueno, en el fondo o no tan fondo, los científicos y las científicas no somos más que meros humanos dedicados a nuestro trabajo, y que podemos recibir un email y decir, che, me gustó tu trabajo, ¿qué tal si hacemos esto, este proyecto? Y sucede. Entonces, ese sería mi consejo. Animarse, Animarse, exactamente, animarse y bueno, hacer preguntas que ninguna pregunta es tonta. tal cual, totalmente de acuerdo. Escriban, se van a sorprender, a mí también me sorprendió de la gente que te responde con toda la buena onda. Uno los trata de señor doctor y la respuesta es, hola, ¿cómo estás? Tal cual. Sí, Eh, bueno, en eso fue bueno, algo a veces medio gracioso, porque yo también a veces al principio era como Camila, y era bióloga Camila, no, después termina siendo Cami. Cami, sí, tal cual, sí, tal cual. Está buenísimo, una vez que uno se da cuenta de eso, las relaciones fluyen mucho más fácil. Bueno, ya cerramos Ujú. con Cami. Para el que contactar, podemos dejar un link de contacto. Sí, les puedo dejar tanto lo que es la comunicación oficial del IDEA, que sería mi email, lo pueden revisar también desde la página del instituto, o si no mi Twitter, que es nedercami, y bueno, seguramente debajo en los comentarios de esta entrevista pueden ustedes contactarse con nosotros y nosotros les devolveremos la respuesta. O como también así tener acceso a lo que son los links de estos que mencionábamos también de los otros proyectos en los que estuve participando. Buenísimo, Cami. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes que están del lado de la pantalla viendo o escuchando. Y bueno, seguimos números posteriores de Revista de la Idea, los seguimos esperando. Vamos a tener más entrevistados en esta misma sección y vamos a ir pensando en nuevas secciones que les puedan llegar a interesar. Así que bueno, no se olviden sus mensajes, todo su feedback, que es crucial para que nosotros podamos seguir creciendo. Así que bueno, gracias por estar y espero que hayan disfrutado de esto. Gracias, Cami. Gracias. Hasta la próxima.